supuesto que sí, son las 8 de la mañana con 55 minutos, siempre muy atentos a lo que ocurre en nuestro territorio y por supuesto no solamente en términos de lo que pasa allá afuera, en las calles, sino que también lo que se determina por parte de nuestro gobierno regional, por ejemplo, pero también de la mano de la academia, para generar toda esta estrategia de desarrollo regional. Tiene ajustes que hemos ido conociendo de a poquito. Hoy nos corresponde hablar de una materia tremendamente importante como es el capital social. Nos acompaña una vez más Mabel Alarcón, académica de la Universidad de Concepción y además directora del proyecto Mira Bio Bio. ¿Cómo estás, Mabel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y por supuesto también le damos la bienvenida a Camila Hermosilla, encargada de la unidad de género del Gobierno Regional del Bio Bio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación también. Sí, porque durante mucho tiempo escuchamos este concepto de la fuga de cerebros a nivel nacional, ¿ah? Personas muy capacitadas que lamentablemente tenían que salir afuera o veían el extranjero como un futuro laboral. Hoy día afortunadamente eso se ve menos y afortunadamente en regiones también está pasando menos. ¿Cómo se analiza hoy día también esa invitación a los grandes talentos, a las grandes mentes, si se quiere, a quedarse en sus regiones, en sus comunas? Mira, una reflexión bien interesante, Luis, porque otras veces que hemos venido también a explicar este proceso de la actualización de la RD, hemos dicho que lo que se ha propuesto desde la región, este es un instrumento de planificación que se elabora acá, con, vamos a decir así, usando tus términos, con cerebros de aquí, muchos de los cuales hemos llegado a vivir a la región, es articulada entre todas las partes que tiene, ¿cierto? Tiene un sueño, tiene un anhelo, un propósito que está como allá arriba en nuestro mapa, que es esta idea de lograr que Bio Bio sea una región feliz. E incluso todos los que participamos en el proceso fuimos incluso un poquito más allá diciendo la mejor región para trabajar, para vivir, para disfrutar, que la vida no es solamente trabajo, sino también es disfrute, ocio, etc. Entonces, esto implica una conciencia que está muy asociada a la calidad de vida. Cuando a uno le preguntan, por ejemplo, ¿por qué te vas a ir a vivir a Bio Bio? Me decían a mí, ¿por qué te vas a ir a vivir allá, que es terremoteada, etcétera, hace años? Y uno tenía en su mente la idea de que era un lugar con buena calidad de vida, que no tenía los grandes problemas, por ejemplo, que la capital nacional, ¿no es cierto?, pero que a la vez brindaba oportunidades. Y que eso te implica obviamente tomar decisiones de vida, a lo mejor trasladarte con tu familia. A nosotros nos pasa en el ámbito académico que llegan cada vez más investigadores, profesores, etcétera, pero también debe pasar en otros ámbitos, en la empresa, incluso en el sector público, porque la gente visualiza que aquí hay oportunidades ya para vivir, por ejemplo, con tu familia, para que tus hijos estudien en buenos colegios, en buenas universidades, que tengas buena salud, que puedas atenderte en lugares que te prestan obviamente los servicios. Ahora estamos todo un tema de discusión de eso. Y eso está relacionado fuertemente también con esta idea del capital social, que si bien es cierto, es un concepto que podríamos llamar muy propio de esta época como capitalista, ¿no? Porque uno diría, bueno, ¿y por qué hablamos de capital social si entendemos normalmente que el capital son más bien los activos pecuniarios o digamos en reserva que pueden tener las empresas o las sociedades? Bueno, esa idea llevada a lo social de alguna manera está hablando de esos activos, de esos recursos que tiene una sociedad, una comunidad, para enfrentar diferentes procesos. Y obviamente mientras más alto, más fortalecido sea tu capital social, también vas a ser como sociedad más cohesionada, con mejores respuestas ante situaciones, por ejemplo, que nos afectan, etcétera. Entonces, tiene totalmente que ver con esto que tú dices, el hecho de que las personas con, por ejemplo, altos niveles de instrucción permanezcan en un territorio, tiene que ver con eso, con que encuentren esas oportunidades y las puedan proyectar. Y dentro de este capital social están los actores públicos, privados, la sociedad evidentemente y por supuesto la academia. Ahora, ¿cómo se articulan? Eso también es parte de lo que está dentro de esta estrategia. Y ahí surge un concepto que hemos venido ya analizando de un tiempo a esta parte, que es la perspectiva de género, Camila, que ahí entramos derechamente en tu cancha, ¿cierto?, dentro del gobierno regional. Es lo que tú estás trabajando por estos días. Exacto. ¿Cómo se lleva la perspectiva de género a una estrategia de desarrollo regional? Bueno, también es muy interesante porque el tema de género en general no es muy conocido. Sabemos que está, cierto, que se ha hablado del tema hace rato, pero la verdad es que tener perspectiva de género tiene que ver con tener una mirada distinta de las relaciones, de los vínculos, de las acciones y de todas las situaciones que están ocurriendo en tu entorno. Tener una perspectiva de género para poder mirar una estrategia de desarrollo, lo que implica es poder mirar todas aquellas asimetrías de poder,
implica mirar toda la forma en que nos vinculamos entre hombres, mujeres, personas adultas, las niñeces, las personas mayores. Tiene que ver también con que las personas que participen no solo del proceso, sino que de la implementación de una estrategia estén representados, que se reconozca una diversidad social en toda la región, y así una serie de conceptos que hoy día nos va a permitir, ¿cierto?, poder fortalecer las redes entre públicos, privados, pero también todas las organizaciones de la sociedad civil, la academia, los servicios públicos, todas aquellas organizaciones que no están formalizadas, también aquellas, las ONGs, las fundaciones, las corporaciones, es decir, tener a toda la región representada, reconociendo la diversidad social del territorio, ¿cierto? Y también redistribuyendo no solamente los recursos monetarios que tenemos para poder hacer que todos participen, sino que también en horarios, en que las reuniones, por ejemplo, que fueron también realizadas en el marco de este ajuste, sean en horarios donde todos puedan participar, y así... Viendo las labores de cuidado también, ¿verdad? Exacto, exacto, sí. Bueno, sabemos que las labores de cuidado históricamente han sido un rol tomado y también apalancado, ¿cierto?, hacia las mujeres y las niñas. Y eso obviamente que afecta en el acceso a oportunidades, porque las oportunidades muchas veces están. Pero resulta que por nuestras labores de cuidado, por las labores que llevan las mujeres, muchas veces realmente no está el acceso a esa oportunidad. Y entonces la perspectiva de género lo que viene es a mirar esto, a mirar las labores de cuidado, a mirar las diferencias que existen en la oportunidad de acceso de hombres y mujeres, pero también de distintas organizaciones, diversidades sexuales, diversidades de género también, neurodivergencias, etc. Es decir, es una mirada que va mucho más allá de la temática de la mujer. Perfecto. Y dentro de esta construcción social también, de capital social, ¿cómo quedan las bases de todo esto? Porque, claro, tenemos la esfera política, si se quiere, porque no les gusta que hablen de clase política a los políticos. Esta esfera política, que son finalmente quienes toman las decisiones. Pero ¿qué pasa con la base de esta pirámide? La ciudadanía, las juntas de vecinos, los comités, todo lo que está en el barrio, finalmente. Mira, yo creo que es súper interesante la pregunta, Luis, porque permite reflexionar algo que probablemente los sociólogos y también los investigadores en varios ámbitos de las ciencias sociales vienen hace rato diciendo, en el caso particular de Chile, pero yo creo que quizá es representativo también de otros contextos, que es esta idea como de la desconfianza que se ha venido instalando en el último tiempo, que por un lado se manifiesta en una desconfianza entre los ciudadanos en general con las instituciones, por ejemplo, de eso ya sabemos harto, y han pasado varias cosas en el último tiempo, además en nuestro contexto, que hablan de eso, pero también esa desconfianza cuando se instala a nivel de la sociedad permea en todas las relaciones. Yo siempre pongo este ejemplo cuando me piden hablar de otros temas, ¿no es cierto?, del transporte. Bueno, entonces el que va en su auto particular desconfía del micrero, el micrero desconfía del camionero, el camionero desconfía... Estoy poniendo como ejemplos que uno puede ver en el día a día, pero que probablemente muchos de nosotros cuando salimos en la mañana, como que tenemos que hacer, así como inspira, le digo yo a mi hijo ya, porque te toca como vivir en un mundo que a veces te muestra muchas más las cosas violentas y las cosas que tienen que ver con los conflictos, que más que las cosas que hacemos muchas, en relación a establecer puentes y a la confianza, que es uno de los elementos claves en el capital social. Y eso también se traspasa cuando tú dices, ¿cierto?, la gente que trabaja en la esfera política. Dudamos mucho de los que hacen política y los políticos muchas veces dudan de la academia, ¿no? Es que los informes que hacen los académicos están en un mundo no sé qué, siempre digo esto porque nos dicen, ustedes los académicos, pero dudamos también del sector público, etcétera. Entonces hay que hacer, esto implica un cambio cultural bien importante. No es de la noche a la mañana que tú dejes escrito en un documento como la RD, vamos a trabajar por la confianza, si no se hacen acciones concretas. Bueno, hoy día en Chile existe, ¿no es cierto?, una institución para la confianza, instituciones que trabajan por la transparencia.
que son todos elementos que van contribuyendo al capital social. El capital social no es solamente que tengamos, por ejemplo, personas bien formadas, bien capacitadas, con altos niveles de instrucción, que lleguen a ser, no sé, pues magíster y doctorado, si no hay colaboración entre las partes. Entonces, algunos de los objetivos estratégicos básicos de este alineamiento apuntan a eso, a fortalecer confianza, ¿ya? No es de la noche a la mañana, hay que trabajarlo, a trabajar colaborativamente, porque yo puedo confiar en ti, ya, yo confío en la Cami. Otra cosa es que hagamos cosas juntas, ¿no? Entonces hay que avanzar además en establecer áreas donde podamos trabajar colaborativamente los sectores públicos, privados, académicos, sociales. Tú nombrabas, ¿no es cierto?, el tema de las dirigencias. Bueno, en algún minuto también el tema de las dirigencias ha estado en la palestra y hay muchos territorios incluso que no confían ni siquiera en los dirigentes de las juntas de vecinos, elegidos por ellos mismos. Entonces, si de ahí hacia arriba, aparte como una pirámide de desconfianza o de poca colaboración, claro, es difícil que lleguemos a estos niveles de logro porque implican que toda la región se compromete en un proyecto común. Entonces, eso es algo que hay que abordar en todas las escalas. Desde el colegio, yo les digo a los niños, pero desde el colegio, desde la primera infancia, digamos, cuando tú enseñas y transmites actos de colaboración que van formando de alguna manera eso, y que los chicos sepan que no solamente, por ejemplo, estudian una carrera para ellos asumir una actitud frente al mundo, sino también para ayudar a resolver problemas que nos aquejan a todos. Así que yo creo que ahí el rol desde la base es fundamental. Sí, por supuesto, y tomando un poquito las palabras de ambas, yo creo que la representatividad verse reflejado en una estrategia como esta también puede ayudar mucho a generar estas confianzas que nos faltan al día de hoy. Así que agradecemos tener esta conversación para entender cómo se está articulando precisamente esta estrategia de desarrollo regional. Vamos a seguir súper atentos, Mabel y Camila, a todo el trabajo que se sigue haciendo. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Solo quizás dar un dato, que tenemos nuestro sitio web, Mira Bio Bio, nos pueden seguir allí también en redes sociales porque estamos constantemente contando el avance del proceso. Buenísimo, muchas gracias por estar acá. Y a propósito